Me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Aleluya, gloria a Dios. Dios los bendiga a todos, familia Fuente de Vida Proyecto 21. Estamos contentos y gozosos porque Café con Fuego se oye, se estremece y está. Gloria a Dios. Y aquí estamos gozosos y alegres. Mi nombre es Pastor Víctor Hugo Rosas de Iglesia Fuego de Salvación. Para todos ustedes trayendo este tema que es el reino de Dios no es comida ni bebida. Y tengo a unos amigos invitados, pastores y amigos más que nada, que me gusta porque estamos en la misma sintonía y en el mismo placer. Empiezo de este lado, por favor, preséntate. Bueno, mi nombre es Eliezer Góngora, igual participamos en la iglesia, en el ministerio de Odres Nuevos, Cancún, Quintana Roo. Y gracias, Víctor, gracias por esta invitación y gracias a este ministerio Fuente de Vida Proyecto 21. Bien, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es segunda vez que estamos aquí ya en cabinas de Fuente de Vida Proyecto 21 y estamos gozosos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yosimar Casillas, también del Ministerio Odres Nuevos Cancún. Reciban un fuerte saludos a todos los que nos escuchan y nos ven hoy en vivo. El tema de hoy va a estar tremendo. El reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Cómo ves, Vic? No, tremendo, porque cuando empezamos a leer este tema, y me encanta, porque Romanos es una parte importante en donde puedes conocer lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando dentro del judaísmo, dentro de las tradiciones, y cómo se van conjugando y cómo van hablando acerca de todo esto. Pero a mí me llamó la atención y por eso empezamos con este tema, que es Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Amén. Santo. Cuando nosotros estamos gozosos, cuando nosotros tenemos paz, cuando nosotros estamos en justicia, el Espíritu Santo empieza a moverse de maneras extraordinarias. Pero me encanta esta historia o toda esta narrativa de este capítulo 14, porque empieza a hablar de las diferencias que tenían. Es que otros comen, otros no comen, ¿qué hacemos? Y hoy en la actualidad hay diferencias entre mucha forma de pensar, actuar y en la forma de llevar la liturgia o de llevar la palabra. Pero algo interesante es que acá nos dice claramente, ok, hay cosas que se dividen, pero vamos a ver qué nos unen. Y me encanta porque acá empieza a hablar acerca de qué los une, la comida y la bebida, porque tanto los romanos cuando hacían sus sacrificios y hacían todas las cosas, eran muy similares a todo lo que pasaba. Y ellos tenían esa cosa muy similar, y es lo que les dice, bueno, esto lo tienen similar, pero lo que tienen que ver ahora, que no se trata de lo material, sino se trata de lo espiritual. ¿Cómo ven? Así es, Víctor, así es. Yo quiero empezar con una pregunta porque Bien. porque con mucha frecuencia hacemos esto y yo quiero empezar con esta pregunta, ¿dónde está el reino de los cielos? A veces nosotros siempre nos preguntamos esto, ¿verdad? ¿Dónde realmente está el reino de los cielos? Y pensamos que el reino de los cielos está o va a ser arriba, ¿verdad? Pero yo quiero decirle una cosa a todos nuestros radioescuchas. El reino de los cielos ya está entre nosotros. ¡Aleluya! El mismo Jesús decía en su oración, en el Padre Nuestro, enseñando a sus discípulos a orar, que debemos de pedir, venga a nosotros tu reino, Víctor. Entonces, ¡qué tremendo! Sí, es tremendo esta palabra, porque venga a nosotros tu reino. Es cuando nosotros empezamos a orar y a decir de que en este momento, en este tiempo, el reino de los cielos ya está entre nosotros, aunque en el futuro lo vamos a vivir pleno allí en los cielos, pero el reino de los cielos ya está entre nosotros a través de la comunión con el Espíritu Santo, Así Víctor, es. a través de lo que el Espíritu Santo está haciendo entre nosotros. El reino de los cielos ya está entre nosotros. Así es, mi Víctor. No, y el problema que le pasaron a mucha gente y tanto a los discípulos, y lo podemos ver con Judas, que ellos querían materializarlo. Yo creo que ese es el problema, que muchas veces no se trabaja en lo espiritual y queremos materializarlo. Y entonces, ¿qué me ofrece el reino de Dios? ¿En qué puedo estar? Pero a veces nos volvemos un poco egoístas, un poco para ver hacia nosotros. Se vuelve y eso, superficial, ¿no? Exacto. Se vuelve Adelante, superficial. Yoshi. Y dice, nosotros vivimos en un mundo donde las apariencias reinan, dice, donde el valor de una persona se mide por lo que tiene, no por lo que aporta espiritualmente. Pero el apóstol Pablo nos recuerda algo eterno. El reino de Dios no se trata de lo superficial, dice, se trata Amén. de lo sobrenatural, no se trata de lo que entra al cuerpo, sino de lo que transforma Así el es. alma. El reino de Dios no se manifiesta en lo que posees, sino en lo que te posee. ¿Y qué es? El Espíritu Santo. Ese es el Así reino de los es. cielos. Si no lo tenemos, si no lo vivimos, si no lo trabajamos, si no lo aportamos, pues estamos vacíos, somos como esos pámpanos
que resuena, ¿no? Y nada más. Y se vuelve superficial porque se ha dado casos en muchísimos lugares donde ya es más el legalismo, ritualismo, liturgias para que tener la presencia de Dios que nosotros reflejando la cara de Cristo. Yo decía hace unos días que quería yo ser un papá perfecto, un papá bueno, un papá ausente, y que cuando me viera mi hijo, pues viera el rostro de Cristo reflejado en mí, mi esposa verlo reflejado en mí, y a veces vivimos de esas apariencias. Nos paramos en púlpito, nos paramos a hablar, o estamos tras de micrófonos, o X o Y, aparentamos una cosa aquí, como decía mi pastor, que en paz descanse, aquí tenemos la máscara del santo, pero en nuestra casa tenemos la de Blue Demon. Tremendo. ¡Qué tremendo! No. Y es que es una realidad que estamos viviendo en las iglesias. Ayer estábamos comentando acerca del evangelismo eficaz. ¿Y qué es lo que sucede? Que eso es lo que pasa, que como se lleva una doble vida, no tienes testimonio para Así reflejar el reino de Dios. Y aquí cuando hablamos de comida y bebida, uno de estos versículos es destacar especialmente que no son las cosas terrenales o materiales, sino tenemos que vivir lo espiritual y tenemos que ser espirituales, ¿no? Claro. Y esa es la esencia primero. Y está bien, yo he visto en muchas congregaciones nos ha tocado, oye, ¿qué vamos a dar de convivio? ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, cuando nosotros nos daban y nos ayudaban en porciones para dar comida y para dar pan, nos daban despensa y nos daban todas las cosas, teníamos un montón de gente, dejamos de dar las cosas y se fueron, porque no había pan ni comida ya. Entonces, oye, ¿de qué se trata? Se trata de tener un cambio y por añadidura viene lo demás, pero Claro. si no quieres esa añadidura, que es esforzarte en buscar el reino de Dios, porque el reino de Dios está aquí, lo acabas de decir muy bien, Pastor Eliezer, el reino de Dios está aquí. Amén. Pero ¿por qué no lo vivimos, Yoshi? Esa es la importancia. ¿Por qué crees que no vivimos el reino de Dios? Porque tristemente estamos acostumbrados a recibir cuando te dan regalías, cuando te dan comida, cuando te dan palabra, pero no estamos dispuestos a trabajar y aportar. Sacrificios. El sacrificio, exactamente. Y te voy a dar un ejemplo sencillito. Yo cuando conocí y llegué a los pies de Cristo, yo llegué en una campaña evangelística y a mí me ganó una horchata, brother. A mí me regalaron una horchata, la ¡Aleluya! horchata santa. Y saludos al tío Pepe. Si nos Iba a está decir, viendo. mandarle ayuda al tío Pepe. Porque cuando yo llegué renuente, no querían aplaudir, ¿no? Y yo me burlaba y bueno, muchísimas cosas. Pero cómo te lo dio, cómo me lo ofreció, las palabras que dijo, toma hijo, mira, esta chata te va a cambiar la vida, Cristo te la regala y te da un abrazo. Entonces, ya no es solo el pan y el vino, sino lo que viene detrás de ese pan y vino que te ofrecen. Porque muchas gentes están o quieren, oye, dame, y vamos a la reunión y yo quiero, pero no aporto, pero allí estoy y convivimos y estamos. Pero cuando te toca un sacrificio para aportar, allá dices, no, bueno, ya no quiero, yo quiero estar del otro lado, ¿no? Pero yo creo que eso es muy importante, cómo lo damos, cómo lo ofrecemos y qué estamos dispuestos a aportar al reino para que otras personas vivan del reino y conozcan el reino de Dios. Así es. Y es que a veces, Vic, nosotros nos preocupamos por cosas secundarias. Bien dicho. Y dejamos a un lado las cosas que realmente importan en el reino. Las cosas secundarias lo hacemos a un lado y de eso se trata este versículo. Dice que se lo expresaban a la iglesia de Roma y en esa iglesia había gente judía y había también gentiles, mientras que los judíos estaban acostumbrados a su tradición, a cómo se lavaban las manos, a qué es lo que comían, y los gentiles pues no se sentían obligados a hacer aquellas cosas y por eso había una división. Entonces, realmente a veces en la iglesia por cuestiones secundarias existen divisiones y no permiten unirnos como un pueblo, como un cuerpo, porque realmente lo que nos une, dice la Biblia, que es la fe, la esperanza y el amor, no es lo que comemos, no las tradiciones, no las costumbres, no las religiosidades. Entonces, Vic, yo creo que debemos de permitir que el reino de los cielos empiece a fluir entre nosotros como iglesia y como pueblo para que nosotros podamos integrarnos en el reino de los cielos. ¿Cómo ves, Vic? No, y eso es tremendo porque dice esfuérzate y sé valiente. Y hoy en la actualidad mucha gente no quiere esforzarse, mucha gente quiere ser demandante y no ofertante. Tú si nos estás escuchando, estás en la iglesia, sé ofertante. ¿Qué necesito? ¿Qué podemos hacer? ¿Hacia dónde vamos? Todo eso es necesario para que despierte el gozo, el avivamiento, porque lo que viene con el reino de Dios es regocijo, es gozo, lo decíamos, es un avivamiento real en el cual quieres llevar la palabra de Dios y que puedan comprender y entender lo
que está pasando. Y por eso me encanta, porque empieza a ver fuego en tus ojos y decir, Aleluya. wow, yo quiero esto de lo que Él tiene, porque Así se es. ve encendido, se ve prendido. Y aunque esté pasando circunstancias adversas, poder decir, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es que me rescata, mi pronto auxilio. Y esto es donde empieza a vivir el reino de Dios. Así Porque es. el otro dice, ¿qué voy a ofrecer? Y que pidió 30 monedas de plata y pobrecito, ¿cómo quedó? Por eso no quieras un escenario, amigo, no quieras estar ahí al frente nada más para que te vean. De eso no se trata el reino de Dios. El reino de Dios se trata que la iglesia dé a conocer a Jesucristo, Así que, es. que dé a conocer el sacrificio que Él hizo. Porque muchas veces menospreciamos y cuando se evangeliza y se habla del reino, se da más el testimonio, esto me hizo, esto te puede dar, esto te puede salvar y una vida de color de rosa que sí la hay, pero debe de haber un sacrificio. Y ahí es donde empezamos a quitar lo terrenal y a volvernos espiritual. ¿Cómo ves, Yoshi? No, pues está tremendo. Para despojarnos y empezar a vivir el reino de Dios, pues necesitamos conocer los conceptos. ¿Qué es lo que viene después que tú aceptas, que tú empieces a vivir en el reino? Pues viene gozo, viene paz. Todas las tristezas, todo lo que te agobia, todo lo que no te deja avanzar a sentirte realmente libre en Cristo, pues eso se despoja a través de recibir el reino en nuestra vida. Entonces ya empezamos a ver la justicia de Dios, empezamos a ver la paz de Dios, el gozo de Dios en nuestras vidas. Porque ¿de qué nos sirve, amados? Pues hablar, como estábamos comentando hace un momento, de las apariencias. No, es que yo estoy feliz, no, es que yo estoy contento, no, es que yo esto y esto, y al final pues estamos rotos por dentro. ¿Por qué? Porque no hemos tenido esa comunión real, no hemos interactuado con Jesús y Él todavía no habita en nuestro corazón. Por eso nos ganan las otras emociones malas que las emociones y toda la bendición que Dios nos puede dar a nuestra vida. Así es, Yoshi. Por eso Pablo dice que el verdadero cristianismo no está centrado en el legalismo ni en rituales Wow. físicos, Está tremendo. sino en una transformación interna, Víctor, del Espíritu Santo. es. Por eso el apóstol Pablo enumera 3 partes en este versículo que dice que es Está justicia, paz y gozo. Gozo. Esos son los 3 puntos que él menciona de cómo nosotros debemos de vivir el reino de los cielos. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hablando de la justicia, que no solo se refiere a la justicia legal o moral, sino a una relación correcta con Dios y con los demás. Mira esto, Víctor. Justicia no se refiere a la justicia legal o moral, sino a una relación correcta. Imagínate, a una relación correcta, que tú mismo seas honesto de la forma en la que tú vives tu vida espiritual con Dios y con los demás. Ala. ¿Cómo estás viviendo con los demás? ¿Eres un Exacto. pacificador? ¿Eres una persona justa? ¿Estás viviendo como debe de vivir una persona del reino de los cielos? ¿O estamos viviendo un cristianismo rutinario, un cristianismo religioso? O afán y ansiedad también. Ajá, así es, Víctor, así es. ¿Cómo No, ves, Víctor? No, es que por eso me encantó este tema cuando empezamos a verlo y a desglosarlo para ver qué vamos a hablar, porque estamos en Fuente de Vida, qué vamos a decir, ¿no? ¿Cuál es el- ¡Aleluya! Y es realmente hablar acerca del reino de Dios, porque muchas veces hemos querido materializar las cosas y... ok, pero no es eso lo primordial que debe de haber es esa transformación, ¿no? Y es interesante porque a veces le echamos la culpa al pastor, a la congregación, a la iglesia, a los miembros, pero la realidad es que la responsabilidad es tuya, tú eres quien debes de cuidar tu corazón, porque si dices, es que me hicieron una injusticia, luego predicamos, hablamos y las personas se quejan, dices es que es injusto, pero cuando tú conoces al Dios de justicia, ¿qué es lo que te va a traer a tu corazón? Paz y Paz. gozo, pero cuando, Amén. mientras no encuentras el reino de Dios y empiezas a buscar culpables, como le hizo Adán, como le hizo Eva, a él, no va a haber un cambio Así y una es. transformación, y que lo que va a haber es amargura. Por eso hoy te invito, si dentro de tu corazón sientes que algo no cuadra, acércate al reino de Dios, porque Amén. esto no es que vayas a comer, que vayas a convivir o que vayas a algún lado, sino esto es muy interno, dice, a puerta cerrada, en donde tu corazón lo derrames. Aleluya. Porque Aleluya. lo decía, me encantaba hace ratito que estaba Luisito aquí, ¿no? Dice, la humillación es la que te va a llevar la exaltación. Aquel que se humilla empieza a ver un milagro y empieza a encender su corazón por dentro. Así Y es. esto es lo que necesitamos, personas, miembros encendidos. Porque si Aleluya. no, no tenemos ejército.
A ver, Víctor. adelante. Así es, Víctor. Dice, el punto que mencionaba el pastor Eliezer, el reino de Dios es paz. Dice, el reino de Dios se reconoce no por la ausencia de problemas, claro, eso siempre van a existir, Así es. sino por la presencia de la paz, dice. Así Y es la es, paz así que es. gobierna aun cuando el caos ruge, dice. Es el descanso que viene cuando sabes que Dios sigue en el trono, aunque todo a tu alrededor se mueva. Y como lo dice aquel versículo, dice Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como las da el mundo. Y eso es lo que hoy muchos piensan, o hay un parteaguas. Yo tengo un amigo allí en el trabajo que le ha hablado y me dicen, no, Josh, mi religión no me lo deja. Ala. Le digo, ¿pero qué te prohíbe? Le digo, ¿qué religión te prohíbe? Yo no te voy a hablar de religión, yo no te voy a hablar de una relación que te va a traer paz a tu vida, de tus problemas, de tus aflicciones. Cuando estamos con el Señor Jesús, todo el caos, aunque siga la lluvia persistente, pero ahí está el Señor que te puede abrir un paraguas para que camines en medio de la tormenta. Eso es la paz que te ofrece el Señor. La paz que te ofrece el mundo quizás es momentánea. Vas y te tomas unas copas con los amigos, vas y te enfiestas, vas y haces otras cosas, pero al final ahí sigue y persiste. Se pasa ese placebo que te ofrece el mundo, Placer, pero no exactamente. se te quita esa ansiedad, pero con el Señor Jesús te trae esa paz, esa serenidad, ¿no? ¿Cómo ven? Así es, Yoshi. Y es que la paz, dice este punto, la paz con Dios logrado, dice, por medio de la fe en Cristo Jesús. Es que Aleluya. esa paz que nosotros sentimos, logrado por medio de la fe en Cristo Jesús. Paz con uno mismo. Paz al saber que eres aceptado por Dios. Imagínate que a veces nosotros sentimos que Dios no nos quiere, que Dios no nos ama, pero queremos decirle a los oyentes que Dios los ama tal cual son. Dios nos quiere, Dios nos ama y el plan de Dios para nosotros es agradable y perfecto. Por eso tú debes de entender y de aceptar que el amor de Dios es grande y que Él te acepta tal cual eres. Aleluya. Paz con Tremendo. los demás, fomentar la unidad, el respeto importante, y la armonía en la comunidad de fe. ¿Cómo lo ves, Víctor? No, Wow. tremendo. Yo cuando luego me pongo así todo depre, porque hay momentos, conoces la palabra, lo sabes, Claro. pero empiezo a leer la palabra y pongo mi alabancita, paz en la tormenta, porque eso es lo que tenemos que hacer, recuperar el gozo y decirle quién me ha llamado y quién tiene el control de las cosas, porque cuando no se tiene el control, cuando no se tiene lo que tú quieres, a veces te saca, te irrita, pero cuando entiendes que Dios tiene el poder para cambiar las cosas y que permite las cosas, es un Dios permisible de las cosas, Claro. vas entendiendo que eso te va a traer paz. Y la Aleluya. paz lo vas a reflejar en tu casa, que va a haber gozo, porque imagínate una casa en donde no hay paz, que es lo que hay, es guerra, y no creo que haya en medio de la guerra un gozo, ¿no? Debe de haber esa paz interna, y esto lo hace el poder de Dios, esto lo hace el reino de Dios, Así esto es. lo hace aquel que murió y resucitó, porque tenemos que tener bien claro que el reino de Dios es amor, paz y justicia, lo acabas de decir, y este reino de Dios nos ayuda a entender y comprender hacia dónde vamos y tener la identidad como hijos, porque cuando ya tienes identidad, aunque pasen las cosas, venga un huracán o pase alguna situación, tu corazón estará tranquilo y confiado, Víctor, que así eso es. es lo que necesita el pueblo, eso es lo que necesita, porque ves cada noticia, ya viene el apocalipsis, ya nos vamos a ir. En vez de ponte a orar, vete a leer la palabra, trae tranquilidad y gozo. Es necesario leer la palabra y es necesario también saber los tiempos. Así es, Vic. Por eso cuando dice gozo en el Espíritu Santo, es un Aleluya. gozo profundo, que no depende, como decías tú, Vic, de circunstancias Así es. externas, sino del Espíritu Santo que habita en el creyente. El gozo es una señal del reino. Tremendo, mira. El gozo es una señal del reino presente en la vida de alguien que ha sido transformado por Dios. Repítalo. El gozo es una señal del reino Aleluya. presente en la vida de alguien que ha sido transformado por Dios. Si tú Auditorio, has si me sido, escuchas, exacto, tú exacto. has sido transformado por Dios, mi amado oyente, este es una señal del reino, que el Espíritu Santo esté habitando dentro de ti. Es una señal de que de que tú estás entre el reino de Dios. Así es. Así es, mi amado Yoshi.
Es que luego parece, ¿no? Que dicen, oye, parece cara de limón, oye, vienes del culto con cara de limón, ¿no? Vienes de la oración con cara de limón. Oye, ¿a qué Dios sirves? Necesitamos reflejar ese gozo, esa alegría. Claro, y como está escrito en Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Aleluya. Si no gobierna la paz de Dios en tu corazón, ¿qué lo gobierna? La cosa externa, el enemigo, los pensamientos frustrados, las palabras negativas. Y entonces si eso empieza a gobernar tu corazón, empieza a gobernar tu mente, imagínate cómo estará tu alma, contaminada, agobiada, entristecida, derrotada, sin Así fuerza. Entonces, que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Y más que un versículo, es un versículo de poder, es un versículo de promesa. Amén. Que si tú lo recibes, que si tú lo aceptas, que si tú te abres a Él, porque Él toca todos los días a la puerta de tu corazón, Vic. Él es un caballero, el Señor está presente hasta en los momentos de angustia, pero nosotros si no vemos la luz de al final del túnel, si no vemos la luz arriba del pozo más oscuro, más elevado, entonces ¿qué es lo que vemos? Entonces no hay paz. Y si la paz de Dios no gobierna tu corazón, la van a gobernar otras cosas. Ya es lo que nos pasa hoy en la actualidad, dejamos que nos gobiernen esos pensamientos negativos y pues ya se genera un caos en nuestras vidas. Entonces yo te invito, amado Radio Escucha, si tú estás escuchando este mensaje, este Café con Fuego, que es nuestra Aleluya. primera emisión aquí en Fuentes de Vida, Proyecto 21, Amén. yo te invito a que tú te acerques y preguntes, no sé, si alguien te ha hablado de Dios, del reino, acércate, porque eso es real. Y vuelvo con el amigo que tengo en el trabajo. No, es que tu Dios te prohíbe, es que tu Dios hace esto. Bueno, si mi Dios es tan irreal como tú dices, pues yo prefiero estar, porque desde que me acerqué, desde que lo conocí, se restauró mi vida, me dio un matrimonio, yo voy por mi segundo hijo, seguimos caminando, nos va bendiciendo, Aleluya. nos va prosperando. Si tú quieres a tu Dios irreal, que no, pues allá tú, pero aquí yo conozco un Dios real. Amén. Y se habita en nuestro corazón, esto que te acabo de mencionar, se dimensiona a cosas inimaginables la bendición de Dios. Entonces, Así es, si sí. Dios está en nuestro corazón, todo lo tenemos, amados. Y Así sin es. Él, pues nada. Así es, Yoshi, por eso este versículo nos llama a los cristianos a no centrarnos en lo superficial. Bien, eso es lo importante. Como reglas o diferencias culturales, sino en lo esencial, una vida guiada por el Espíritu Santo. Aleluya. El reino de Dios no se impone desde adentro, Víctor. El reino, por eso a veces no se impone desde afuera, perdón, porque a veces nosotros nos preocupamos por lo de afuera, Exacto. por cómo vestir, por cómo... Y entonces el reino de los cielos no trabaja así, el reino de los cielos opera de adentro, desde en el corazón. Amén. Y es lo que reflejamos afuera. Desde adentro, de ahí empieza la transformación del Espíritu Santo. Y nos invita a vivir en libertad, pero no nos confundamos, pero con amor, sin hacer tropezar a otros. Y eso es Así lo que es. muchas veces vivimos en el ámbito, en cristianismo, ¿verdad? En el cristiano, que a veces tenemos esa libertad, pero muchas veces hacemos tropezar a alguien con nuestros malos comentarios, cómo juzgamos a los demás, cómo hablamos de la gente. tremendo. O sea, ya no somos gente pacificadora, sino que nos convertimos como gente que provoca conflictos dentro de la iglesia. Jueces, y no debemos de ser como tal. Me encantaba hace unas horas decían acerca de el cine que van a poner, ¿no? Y le dicen, oye, hay gente que no va al cine porque se condena, dice, ¿cómo voy a ver? Bueno, ok, si así te hace mal, pero no juzgues, no hables, no digas. Realmente lo que tienes que ver es cómo está avanzando el reino de Dios y cómo Dios Claro. está extendiendo. Así Si no, es. por eso tenemos hoy la radio, hoy tenemos la televisión, hoy tenemos multimedia, hoy tenemos muchas cosas. Y porque me llama la atención que para que pudiera entrar un piano a la iglesia, porque antes los pianos en 1800 eran para los bares, era para los lugares, y ahora tú pones una alabanza en piano, se oye extraordinario. No, ahorita pero ponla y es de con bendición, batería, ¿no? y es de Ponla con bendición para la batería y iglesia. empiezan ahí pero ahora es lo que decías, algo interesante, es desde adentro, cómo se utiliza el piano, cómo se utilizan los medios, cómo se utiliza tu corazón, el micrófono, cómo se utiliza, y ahí es cuando empiezas a darle el valor con el reino de Dios, porque ya metiste la esencia del fuego, la esencia del espíritu en la cual
cual puede cambiar a las personas, y esto hace que toque a las personas, y eso es lo interesante. El reino de Dios es para que toque a las personas, para que se conviertan y para que puedan arrepentirse y Claro. puedan decir, ahorita estábamos hablando, ¿no? Y ahorita que es la hora de la comida, a lo mejor estás toda afanada y, ay, nada más tengo frijoles y no puedo hacer. Tienes, tengo un espagueti, no sé qué es lo que tengas en la mesa, lo tienes. Hay gente que no lo tiene. Que lo desea, que Exacto. lo anhela. Sí, es Hay así gente es. que quisiera tener tu vida y ese es el diablo, quiere tener tu esposo, tu hijo, tu comida, tu salud, y a veces no nos damos cuenta y no valoramos las cosas, porque cuando el reino de Dios llega empezamos a valorar la familia, la esposa, el esposo, los hijos, el trabajo, todo lo que hay a nuestro alrededor, empezamos a darle un valor desde sentido interno y se vuelve Así es, externo Víctor, hacia así los es. demás. Así es. Así es, mi Víctor. Dice esto, que lo externo no define la espiritualidad verdadera, ¿verdad? Este versículo nos invita a reflexionar sobre cuánto tiempo, Víctor, y energía gastamos en debatir o defender cosas externas. Mire, imagínate, la iglesia de Dios, cuánto tiempo, cuántos años. Yo me acuerdo muy bien, Vic, que desde cuando yo era niño, porque yo nací, gracias a Dios, a una cuna cristiana, pero desde cuando yo era niño, la iglesia siempre ha tenido conflictos en de que cómo vestir, en cuanto al adorno, en que si se puede casar uno que es, o sea, cosas Legalismo. secundarias, legalismo, cosas secundarias, y hemos perdido mucho tiempo, Víctor, tratando de defender estas cosas externas como normas religiosas y costumbres y tradiciones, y por eso Pablo exhortaba a la iglesia de que no vayamos por ese rumbo, sino que seamos personas transformadoras. Por eso yo quiero hacerle esta pregunta a todos los radioescuchas, porque Aleluya. ya estamos Que culminando contesten, este que tiempo. contesten. ¿Estoy midiendo mi fe o la de otros por reglas humanas o por una vida guiada por el Espíritu Santo? Ah, está tremendo. Quiero volver a repetir esta pregunta. ¿Estoy midiendo mi fe o la de otros por reglas humanas o por una vida guiada por el Espíritu Santo? Yo quiero preguntarte a ti, mi querido Radio Escucha, ¿cómo estás midiendo tu fe en este tiempo? Mi querido Víctor. No, es que dice que la verdadera religión es ayudar al huérfano, a la viuda, al necesitado. Necesitamos nosotros sacar el enfoque de nosotros a lo que nos merecemos, lo que queremos, lo que deseamos y empezar a ayudar con lo que tenemos. Porque tu testimonio puede dar más, porque las formas en pensar hacia los demás y ayudar a los demás es parte del reino de Dios. Eso fue lo que empezó a enseñarnos, porque lo que hizo Jesús es traer y enseñarnos al Padre, y ahora la misión de la iglesia es enseñar a Jesús de Nazaret, y nosotros necesitamos presentarlo a Él. Así Me es. encantó esto que tú decías, y aparte, ¿cómo se puede medir? Pues con los frutos del Espíritu. Así Dice en es, Gálatas querido 5, 22, 23, ¿no? Más los frutos del Espíritu es amor, paz, paciencia, Benignidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, templanza. y contra tales cosas ya no hay ley, ya no hay quien te critique y Así es, mi critiques querido también, porque vas a fluir y lo vas a ver que tiene sangre y le vas a decir, lo vas a sanar, lo vas a ver que tiene necesidad y lo vas a ayudar, porque esto era lo que hacía la iglesia primitiva, estaban en un mismo sentir, nadie tenía más, nadie se sentía más y nadie parecía más, y ahora parece competencias entre todos, quién tiene el mejor coche, el mejor auto, el mejor ministerio, papá, La iglesia más grande. los miembros, no, y no estamos Grupo de condenando, alabanza, tu no worship. estamos condenando, es muy bueno, qué bueno, gloria a Dios, pero tenemos que ver el interior por los frutos, porque de qué sirve que cantes hermosos y dices, eres Así es, mi querido Víctor. santo y luego Blue Demons. Blue Demon en la casa, está tremendo, ¿no? No queremos eso, porque por esos testimonios la gente se aleja y no quiere conocer el reino de Dios. Así es, Dice, mi mejor querido me Víctor. quedo aquí como estoy. Entonces, ahora la importancia de nosotros es ser íntegros y decidir tener buenos frutos. Ahora, ok, le estás echando jitomate, cebollita, tu comida, los chilaquiles que estás haciendo, métele una pizca de amor, una pizca de gozo, una pizca de paz y dale aquello que tú tienes a tu familia con amor. Si estás haciendo, tú que te dedicas a vender comida, hacer comida, vas a comprar, hazlo con amor. Si eres también servidor público, hazlo con amor. Y sobre todo, cuando llegues con tu esposa, hazlo con amor, porque esto derriba todo argumento del diablo, del enemigo y toda división, porque lo que quiere el enemigo es dividir. Y el reino de Dios que ha sufrido divisiones por estas cosas, por querer ver la comida y la bebida, es decir, por lo material, por lo terrenal, por lo que Cosas existe, por lo secundarias. que hay. Emociones. Exactamente. Cosas secundarias. Así es, mi querido Víctor, por eso yo quiero
hablar sobre la justicia de Dios bien, igual. bien, todavía nos falta, Tremendo. sí, ya. De Dios que se recibe por medio de Jesucristo. Esta justicia produce una vida alineada en el corazón de Dios, no por mérito propio, Así es. sino por gracia. Ahora yo quiero hacer una pregunta más. Ah. ¿Estoy viviendo para ser aceptado por Dios o porque ya he sido aceptado por Él? Wow. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo para ser aceptados por Dios o porque ya he sido aceptado por Él, mi querido Víctor? ¿Cómo ves, Víctor? No. Ahí es donde es lo interesante, porque necesitamos ser aceptados, pero esa aceptación viene de tu corazón. Así es. Porque si lo empiezas a dudar y dices, ¿será que me aceptó? ¿Será que me quiera? ¿Será que perdonó estoy mis con él? pecados, ya me Exactamente. limpió. O sea, realmente no te has entregado totalmente. Yo quería leer este texto bíblico, me encanta, el Salmo 11:7 en Reina Valera 1960, porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. ¿Qué quiere decir? Porque a veces sientes que Dios no te mira. ¿Por qué no sientes su presencia? Porque estás en injusticia, porque realmente andas buscando lo tuyo. O sea, ¿sabes qué? Dios, yo quiero esto, yo deseo esto, yo anhelo esto. Y cuando no se cumplen los deseos que tú quieres, como niño chiquito, haces berrinche. Y ahí cuando haces berrinche te sientes alejado de Dios y sientes que no te responde a lo que tú decías, ¿no? Esta Así es, justicia mi querido Víctor. nos acerca a Dios. Esta justicia te hace ver su rostro. Esta justicia empiezas a ver cómo las cosas sobrenaturales se empiezan a mover, y lo que tenías atorado, lo que tenías Así en es. problemas, lo que tenías en situación económica, moral, espiritual, física, se empieza a transformar. Porque he visto gente que está en silla de ruedas, pero con un gozo y una alegría. Así Y es, mi dices, querido ¿cómo Víctor. es posible? Y tú que tienes todo, estás todo amargado y con cara de limón. No lo hagas, no lo hagas, porque todo es interno. Esto es que nosotros debemos de abrir realmente nuestro corazón. Y decías algo interesante, evaluarte cómo estás. ¿Te Así irrita es, mi querido todo Víctor. o te alegra todo? ¿Te Así molesta todo o realmente eres feliz? Porque se mide a través de lo que hay dentro de ti. Y para esto vino Jesús a sanar. No Amén. el pastor, no el líder, no tu ministerio de alabanza. Sí, son herramientas poderosas, pero el que sana, el que limpia y el que lava y el que hace dimensionarte es Jesús de Nazaret. Aleluya. Y necesitamos tener una intimidad en la mañana, en la tarde, a mediodía, en la noche, y saber que Él es el que está con nosotros. Y esto te va a dar ¡pum! Una catapulta de gozo, de alegría, de paz y de justicia, en donde todos verán y dirán, este es hijo de Dios. Aleluya. Adelante. Tremendo, mi Víctor, tremendo. Dice- Por eso, así No, adelante. Dios. Dice, la justicia del reino no se compra, se recibe por fe. Amén. No es la justicia humana que busca razones para condenar, sino la justicia divina que busca caminos para restaurar. Dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Está precioso eso. Y tú, Así es, así es. y tú eres esa persona viviente que te ha pasado de la nada, cómo Dios te ha bendecido, pero ahí es donde lo acabas de decir con tu amigo. Yo prefiero a este Dios que me ha limpiado, me ha lavado, me ha ayudado, al Dios vivo, al Dios de Israel, al que lo Exactamente. encontré, ¿no? ¿En dónde lo encontraste? ¿Y cómo estabas? Ahí Y en un vasito de horchata, ahí Entonces, estuvo y presente. ahí es cuando decimos, da ese sazón. Ese vaso de horchata llevaba gozo, amor. No es lo material, sino es lo que le vas poniendo de ingredientes. Porque cuando hacemos las campañas, cuando hacemos alguna situación, tenemos que hacerlo con amor. Porque Así cuando es. ya está afán, o ya hay un afán, o ya hay una religiosidad, ya empezamos mal. Así es, mi querido Víctor. Por eso dice, la paz es evidencia del reino. La Ah, paz es aleluya. evidencia del reino en ti, en nosotros. La paz es la evidencia de que Dios está en nosotros. Por eso yo quiero leerle esta parte, que la paz del reino de Dios tiene múltiples dimensiones. Paz con Dios, una reconciliación por medio de Cristo. Paz con uno mismo, libre de culpas y de ansiedad. Tremendo. Paz con los demás, relaciones restauradas sin juzgar ni condenar. Ahora una pregunta más. ¿Estoy siendo un pacificador o un provocador de conflictos espirituales? Wow. Esta pregunta es tremendo, Víctor, porque es como nosotros como cristianos estamos realmente viviendo en este siglo. ¿Cómo nosotros estamos siendo? ¿Estoy siendo un pacificador o un provocador de conflictos espirituales? Yo creo que es este momento un tiempo Sí, está tremendo. de reflexionar de que cómo nosotros hemos estado viviendo nuestra vida como cristianos, como radioyentes, cómo lo hemos estado llevando cómo hemos estado viviendo delante de la presencia de Dios, si estamos siendo pacificadores o estamos siendo provocadores de conflictos espirituales. Wow. Porque a veces mismo dentro de la iglesia, Vic,
tenemos esos Suéltalo, conflictos. ¿no? Sí, pasa. Y en la casa, en la familia, en el trabajo, te vuelves una persona que no crea paz, que haces conflictos, pero para tus intereses. Porque una persona que es conflictiva es porque quiere hacer daño y quiere llegar a un lugar, a un sitio, a un puesto. Porque esas son las personas conflictivas que están con envidia, que están con celo, que están con ira, que están con esos frutos, bueno, no son frutos, con esas cosas de la carne, malas cosas de la carne que no convienen. Por Así eso es, nos indica y nos dice, deben de Iras, buscar, contiendas. exacto, divisiones, herejías, Pleitos, celos. adelante, todas Sí, esas. así Y es. dice que, porque toda, en 1 de Timoteo 6, 10, 12, quiero leerlo, porque dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Wow. ¿No será que algún dolorcito que tengas ahí es porque, ay, no tengo tanto dinero, ay, es que me falta esto, que te estés queja y queja? Dice, acá lo dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, los afanes, te extravías por buscar las cosas en vez de buscar el reino. Y me encanta porque acá lo dice en hincapié, fueron traspasados de muchos dolores, pero más adelante me encanta, dice, mas tú, hombre de Dios, tú que nos escuchas, tú que estás en la iglesia, tú Huye. que quieres encontrar la presencia de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es lo que necesitamos nosotros, luchar fervientemente, pelear esa buena batalla, que aunque parece que todo va en contra, cuando tú tienes identidad en Dios, sabes quién te va a defender. Wow. ¡Wow! Me quedó ese silencio. Para que mediten y lo pensemos, ¿no? Aquellos que nos escuchan, que están, no sé, manejando, que están en la casa, que están con la familia o donde te encuentres, porque realmente lo que nosotros queremos es llevar el mensaje de Jesús de Nazaret, el reino de Dios. Esto es lo que nosotros anhelamos y deseamos, porque cuando tú tienes un encuentro con Jesús, la vida cambia. Así Y es. eso es lo que ha pasado con nosotros. Lo platicábamos la última vez en donde estábamos, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si Jesús no nos hubiera alcanzado? ¿Qué sería de mí? ¿En dónde estaría? ¿No? ¿Qué estaría pasando? Y hoy, pues, me animo. O sea, hay muchas contiendas, pero le echo la fe y le digo, Dios, yo sé que tú me ayudaste una vez, me puedes ayudar otra vez. Y hoy ya empieza a haber gigantes en donde empezamos a pelear, porque todos los días son batallas. Es mentira que te digan que no. Ahí es batalla, pero el Espíritu Santo te ayuda. Antes a lo mejor había alcoholismo, antes había lascivia, antes había inmundicia, ¿no? Ahora hay peleas, ahora hay disensión, ahora hay malos entendidos, pero siempre estamos luchando para ser mejores y parecernos más allá al que nos ha Así es. llamado. ¿Cómo ven? Así es. mi Dice, querido. entonces el reino de Dios, estábamos hablando del gozo, del amor Así es, así y es. la justicia, dice, y el reino no se mide por lo que tienes, sino por lo que te gobierna. Que es lo que, dice, el reino no está en lo visible, sino en lo que se manifiesta dentro de ti. Dice, hoy el Espíritu Santo te dice, no busques el reino en lo material, búscalo en su presencia. Cuando el reino se establece dentro de ti, todo lo externo se ordena, porque el reino no está lejos, el reino está dentro de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Ahí está. No, y le damos gracias a Dios porque estamos aquí en Fuente de Vida Proyecto 21 trabajando, gozosos, alegres, dándole gracias a Rosa Elvira Patrón por abrir las puertas y sobre todo para que Dios se manifiesta en tu casa, en tu hogar. Este es lo primordial y esto es lo que tenemos entendido. Nosotros queremos llenarnos de alegría, de gozo y transmitirlo a ustedes. Así ¿Cómo es. ves? Ya para cerrar, a ver, comentarios. Así es, mi querido Víctor. Yo solo quiero terminar con esto. Sobre el reino de Dios es una realidad presente. Amén. Aunque el reino de Dios será pleno en el futuro, ya está entre nosotros cuando vivimos en la comunión con el Espíritu Santo. Es un reino invisible. Eso es verdad, pero real, que se manifiesta en nuestro carácter y conducta. Así que, mi querido oyente, yo te pido en esta tarde de que nos dejemos guiar, nos dejemos llevar por la presencia del Espíritu Santo. Vamos a dejar los conflictos a un lado, vamos a Así es. dejar las cosas secundarias a un lado y vamos a dejar que ese río, como habla el salmista, ¿verdad? Ese río del Espíritu Santo nos lleve hasta donde Él nos tenga que llevar, que nos inunde, que nos cubra, que nos nutra, que nos fortalezca
fortalezca, Amén. que nos llene, que nos bendiga, que nos abrace ese río para que podamos ser una iglesia unida como realmente Dios quiere. Ese es el mensaje que yo quiero dejar en esta tarde para todo nuestro radio escucha, Víctor. Sí, y yo te quiero decir que el reino de Dios está dentro de nosotros, y si nosotros tenemos la presencia, si nosotros tenemos el gozo, si nosotros tenemos la justicia, si nosotros traemos el amor, regalemos y aportemos lo mismo que tenemos dentro. Y no podemos ir con bandera o con máscara del santo, como se dijo al inicio. Y detrás de todo esto, pues nos pongamos la de Blue Demon y digamos que Dios es real. No se puede, es imposible. Caeríamos en una palabra fuerte que es hipocresía. Entonces, vivamos lo que Dios nos ha dado por gracia y otorguémoslos también por lo mismo, para alcanzar más almas, para alcanzar más gente hambrienta y sedienta de Dios, que necesita ver el reino de Dios Amén. reflejado a su vida. Así es. Y estamos agradecidos por todos aquellos que nos han escuchado. Ya estamos cerrando. Gracias a Fuente de Vida Proyecto 21. Recuerden, estamos en internet, en radiofuentedevida.com.mx, en Facebook, Radio Fuente de Vida 100.1 FM, P21 Oficial, y en YouTube, Radio Fuente de Vida 100.1 FM, P21 Oficial. Ajá. Y también sus mensajes de WhatsApp, 99 87 42 88 39. Esto fue el reino de Dios, no es comida ni bebida. Y agradecerles a todos, que Dios me los bendiga, me los cuide y me los guarde. Y pues nos vemos el próximo viernes. ¿Cuál es el tema del próximo Bendiciones. viernes? La oveja perdida, la oveja perdida. Vamos a hablar de la oveja perdida. Sintonízanos. Amén. Gracias, Dios te bendiga. Hasta luego. Dios lo bendiga.